buenos días. Vamos a retomar el tema de resolución miscelánea 2021. Vamos a concluir esta tercera etapa con los aspectos más relevantes del Código Fiscal de la Federación. En los aspectos meramente prácticos, cabe mencionar que no voy a abordar temas en el ámbito, me refiero a litigio, me refiero a procesal. Esos temas serán abordados posteriormente por el área legal de nuestra firma, ¿no? El objetivo es abordar temas prácticos del uso habitual por parte del contribuyente, por parte de los clientes. Y bueno, igual cualquier duda, cualquier tema que no se haya tocado en la presente sesión, pues con toda la libertad de mandar un mensaje, de mandar un correo y les haremos llegar los comentarios correspondientes. Déjenme subir en este momento la presentación. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, damos inicio entonces. Siendo las 9:03, vamos a darle inicio a esta parte. Ya hemos comentado, dando seguimiento a la plática que hemos tenido en ocasiones anteriores, pues entró en vigor a partir del 1 de enero del 21. Estará vigente hasta el 31 de diciembre del 21, ¿no? Los temas abordados ya previamente son los marcados en amarillo y verde. En el día de hoy abordaremos el tema relativo al color naranja, ¿no? Que es prácticamente concluir con Código Fiscal de la Federación, ¿no? Posteriormente abordaremos los temas de impuestos, de impuestos sobre la renta, impuestos al valor agregado, el IEPS y demás, ¿no? Perdón. Ok. Déjenme mover aquí. Aquí estoy. Bueno, continuando con este tema, tenemos la regla, ya sabes, la mecánica, ¿no? Lo que es en el encabezado de cada filmina, presentamos lo que es la regla actual, la vigente en el 21, la regla que estuvo en el 20, en el 2020. Ahí vamos a anotar si esta se modificó, se derogó o es nueva regla para el 2021. En términos generales, el rubro, el tema de la presente regla, así como su correlación con el diferente articulado de la ley, ¿no? Ya sea en esta ocasión sería el Código Fiscal de la Federación y otras leyes, ¿no? Entonces, en esta primera regla que vamos a comentar, es la 2713, la expedición CFDI por comisionistas y prestadores de servicios de cobranza. Mira, aquí ocurre algo muy, muy curioso. Cuando hay pago por cuenta de terceros, es decir, un tercero ajeno al contribuyente hace un pago por cuenta del contribuyente, esa figura la regula el artículo 41 del Código Fiscal. Sin embargo, esta regla 2713 va dirigida única y exclusivamente para comisionistas y aquellos que presten servicios de cobranza, ¿no? Es muy habitual, lo hemos visto muchas veces, que la gente se confunda y quiera anexar este complemento por concepto, ¿cómo se llama? Complemento, concepto por cuenta de tercero. Entonces, creen que esto es aplicable para el artículo 41 del Código Fiscal, ¿sí? Perdón, del reglamento del Código Fiscal. Es el reglamento, el 41 del reglamento. Sin embargo, esto está etiquetado única y exclusivamente para comisionistas y aquellos que prestan servicios de cobranza, ¿no? Entonces, en este caso, los comisionistas o aquellos que prestan el servicio de cobranza podrán expedir el CFDI a nombre o por cuenta de los comitentes o prestatarios. Emiten el CFDI por su cuenta, por la cuenta del contribuyente, respecto a las operaciones que han realizado, ¿no?
Y el requisito esencial es que incorporen el complemento, denominado complemento concepto por cuenta de terceros, ¿no? Entonces, aquí va, que sea muy claro en ese sentido. O sea, hemos recibido consultas sobre este tipo de complemento para operaciones del artículo 41 del reglamento. Sin embargo, única y exclusivamente opera para comisionistas y prestadores de servicios de cobranza, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿no? El artículo 41 del reglamento será regulado en una regla posterior. Ahorita la vamos a comentar, ¿no? La regla 2719. La regla 2719, CFDI que podrá acompañar al transportista de mercancías. Esta también es una pregunta muy habitual. Esta es habitual, esta pregunta. ¿Qué debe acompañar al transportar mercancía, ya sea en carretera? ¿Qué debe de acompañar la persona que lleva esa mercancía, ¿no? Y aquí podemos dividir en dos personas: los propietarios de los activos y las personas que se dediquen al transporte, ¿no? De mercancía ajena, ¿no? Fleteras, por llamarle así, ¿no? Entonces, los propietarios de las mercancías nacionales que forman parte de sus activos, las primeras que les comentaba, únicamente mediante un CFDI tipo de traslado podrán mover su mercancía, ¿no? Deberán incorporar un complemento que se le llama carta aporte. Y bueno, ahí toda la información que corresponde a ese traslado se va a plasmar en esa carta aporte, ¿no? Y bueno, es un CFDI, ya lo han visto, es un CFDI en ceros, porque es únicamente de traslado, no tiene un efecto fiscal como tal, y es el único CFDI que se puede timbrar en ceros, ¿verdad? Ahora, cuando el traslado lo emite un intermediario o un agente de transporte, un fletero, deberá emitir un CFDI, él en lo personal como fletero, en los mismos términos comentados anteriormente, ¿no? Un CFDI de traslado y con un complemento de carta aporte, ¿no? Igual, lo deberá emitir el propio fletero, ¿no? Obviamente que no releva al transportista, ya sea de activos propios o como fletero de activos ajenos, el comprobar mediante documentación que acredite la legal tenencia de sus activos, de su mercancía, ¿no? Eso no lo releva con la simple CFDI con carta aporte, ¿no? A ver. Las siguientes dos, estamos hablando de la regla 2712. Perdón, 27112, CFDI como constancia de retención de IVA podrá también considerarse como constancia de retención, ¿no? Eso ya lo hemos visto anteriormente. Permítanme. Ok. La regla 27113, pago de erogaciones a través de tercero. Esto es lo que les comentaba de la regla anterior. Permítanme regresar un par de filminas. En esta 2713, la gente la confunde. En realidad sería la 27113. Esta regla, disculpen el ruido, pero arriba andan instalando no sé qué cosas. Bueno, la regla 27113, pago de erogaciones a través del tercero, es la que les comento aplicable al artículo 41 del reglamento de la ley de impuestos sobre la renta. Esta se divide prácticamente en dos opciones. Una, cuando los terceros realicen la erogación primeramente, es decir, yo como tercero con dinero propio hago la compra de bienes o la adquisición de los servicios en nombre del contribuyente. Esa es la primera opción. Y la segunda opción es cuando se paga a través de un tercero, es decir, yo como contribuyente le hago llegar el dinero a ese tercero para que él a su vez realice las erogaciones en mi nombre. Ambos procedimientos tienen a ver, permítanme un poquito nada más.
Permítanme un poquito. Creo que el ruido Permítanme. Déjame mandar un mensaje a ver si me pueden hacer el favor de... Okay. Bueno, vamos a continuar con esto. Perdón. Perdón, ahí estamos. ¿Ya? Dime. A ver. Sí. Ahí estamos. Ok. Permítanme. Ahí estoy. Sí, bueno. Ahí está. Perdone, pero se complicó un poco con el ruido ahí arriba. Déjenme subir otra vez la presentación. Ya. Disculpen. Entonces, pago a través de terceros. Comentamos que eran dos. Uno, cuando el tercero realiza por su propia cuenta el pago, y el segundo, cuando el contribuyente transfiere el dinero al tercero y este a su vez realiza la erogación. Tienen diferentes requisitos, ¿no? Básicamente los esenciales son cuando el tercero realiza erogaciones primeramente, ¿no? Es decir, el requisito más importante es que obviamente el CFDI que emite el proveedor tiene que salir en ambos casos, ¿no? A nombre del contribuyente, no del tercero, sino del contribuyente. Aquí no se trata de que ese intermediario haga la facturación, no, como el caso de los comisionistas y prestación de servicios de cobranza. Aquí no, aquí nada más actúa el intermediario para hacer la compra o el pago del servicio y el proveedor emita el CFDI a nombre del propio contribuyente, ¿no? Entonces, los requisitos en la primera opción es que simplemente el contribuyente realice el pago al tercero, o sea, le reintegre el dinero vía cheque nominativo o transferencia, ¿no? Es el requisito, por llamarlo así, esencial, ¿no? El tercero paga por mi cuenta, se emite el CFDI a cuenta mía como contribuyente y mi obligación es restituir el dinero al tercero que realizó el pago, vía transferencia o cheque nominativo, ¿no? Son requisitos indispensables. Ahora, cuando se paga a través de tercero, es decir, esa cadenita que les comenté, de contribuyente, el tercero, del tercero hace la erogación al proveedor. Un poco más de requisitos aquí en este sentido, ¿no? El contribuyente deberá entregar dinero mediante cheque, transferencia en favor del tercero, como primer paso, igual que la opción anterior. Las cantidades que deben ser usadas a más tardar el último día del ejercicio del dinero que le proporcionó el contribuyente al tercero. O sea, tengo todo, si en enero le hice llegar dinero para que pague por mi cuenta, entonces tiene todo el ejercicio fiscal de enero a diciembre para realizar las erogaciones, ¿no? O si no, a más tardar el 31 del año, deberá reintegrarle el dinero al contribuyente, ¿no? Ahora bien, hay una opción, si el dinero se entrega como contribuyente al tercero en el mes de diciembre de cada año, pues ahí la obligación no se cierra en el mismo diciembre, se cierra en el 31 de marzo del siguiente ejercicio. ¿Para qué? Para poder reintegrar el dinero, ¿no? El tercero deberá identificar aquí un requisito especial
para este tipo de operaciones, que el tercero deberá identificar en una cuenta independiente y dedicada para este fin los flujos que se transfieren con este propósito. Digo, la verdad, pocos son los, yo creo que ninguno me ha tocado, más bien, ningún caso me ha tocado, donde se reserve una cuenta independiente para la realización de estos fines, ¿no? Simplemente, pues digo, me cae el dinero en una cuenta de uso común, personal de uso común, y de ahí realizo las erogaciones, ¿no? Y bueno, en caso de existir remanente de dinero, el tercero deberá reintegrarlo en la misma forma como le fue proporcionado el dinero. Si a mí me lo hicieron vía transferencia, igual lo debo de reintegrar al contribuyente vía transferencia. Ahora, bueno, y aquí lo delicado, si no existe un uso o reintegro del recurso, para el tercero, para el intermediario, por llamarlo así, se considera como un ingreso acumulable, deberá timbrarlo con los efectos fiscales correspondientes, ¿no? Ahora, esta regla 27113 te obliga a incorporar en el CFDI del tercero, ¿sí?, un complemento que se llama identificación del recurso y minuta de gastos por cuenta de terceros. A la fecha ese complemento no se encuentra publicado en la página del SAT. Entonces, pues digo, como tal, no tenemos esa obligación de emitir ese CFDI con complemento, ¿no? Entonces, yo cuidaría el resto de los requisitos mencionados anteriormente, ¿no? ¿Vale? Sigamos. Los plazos, también una pregunta muy recurrente, son los plazos para entregar al cliente del sector financiero el CFDI. Normalmente los bancos nos tienen sufriendo a final de año, y nosotros por desconocimiento no tenemos el CFDI o el estado de cuenta, que prácticamente viene timbrado, donde vienen las comisiones cobradas, el ISR y todo aquello, ¿no? Entonces, la regla 27115 establece que se podrán emitir los CFDIs en dos, es opcional para el banco, en dos plazos. Uno, a la fecha de corte que corresponda, posiblemente diciembre, el banco corte los primeros días de enero del siguiente año. Bueno, esa es una fecha de corte donde podrá emitir el CFDI con esa fecha de timbrado, ¿no? Que no nos asuste que llegue a lo mejor enero y en la fecha de timbrado traiga plasmado la fecha del siguiente año y nosotros estemos con la duda de poderlo deducir o no las comisiones por la fecha y todo eso. Bueno, aquí nos dice que tendrá una fecha de usuario o de entrega a la fecha de corte que corresponda a cada banco. O también establece la fecha o el plazo que establezca la normatividad financiera, ¿sí?, que le resulte aplicable a cada sector, ¿no? Entonces, esos dos son los plazos en los cuales se obliga a emitir el CFDI, ¿sale? La regla 27116, que es comprobantes fiscales emitidos por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente. Esta regla también es muy habitual, ¿no?, en la práctica. Normalmente adquirimos los servicios de un extranjero. La compra, pues más bien son servicios, ¿no? O de igual, la compra de bienes. Obviamente la compra de bienes tangibles como tal, ¿no? Intangibles no pasan por aduanas. Sin embargo, los tangibles deberán de tener un pedimento de importación, ¿no? Pero bueno, el comprobante que emite este extranjero, la regla 27116 establece ciertos requisitos que debemos de cumplir, que debemos nosotros como usuarios de esos servicios o adquirientes de esos bienes, debemos asegurarnos que se cumplan. Aquí es lo que les comentaba en sesiones anteriores, ¿no? O sea, algunas veces la resolución miscelánea establece obligaciones o cargas a los particulares más allá de los establecidos en la ley, o incluso a extranjeros, porque la obligación de emitir el no es FDI, aquí no es FDI, es un comprobante, llamémosle simplificado, en Word, Excel, PDF, sin timbrado. Entonces, aquí le exigen un requisito a un extranjero cuando ni siquiera es contribuyente en México, no tiene ni establecimiento permanente en el país. Sin embargo, le imponen al usuario que se cerciore
que el comprobante que emite el extranjero cumple con estos requisitos, ¿no? Ahí yo creo que sí es materia de defensa en caso de que no se logre con estos requisitos, ¿no? Digo, hay que tratarlos. Si no se puede, hay que dejarlo por escrito, que hicimos la solicitud en los términos establecidos en la regla 27116. Prácticamente los requisitos esenciales, digo, trae otros requisitos, pero los esenciales es el nombre y número de identificación fiscal. A ver, permítanme. Oh. Perdón. El nombre y el número de identificación fiscal de quien lo expide, ¿sí? Estamos hablando del extranjero en este caso, tanto el nombre como el ID fiscal que se le conoce, ¿no? En caso de ser extranjero. Lugar y fecha de expedición son los 4 más importantes que hemos visto en la práctica, ¿no? La clave del RFC de la persona a favor de quien se expide o su nombre, ahí puede ser uno u otro, ya sea el RFC de acá del contribuyente mexicano o su nombre, y el valor unitario consignado al número e importe total consignado al número o en letra, ¿no? Básicamente esos son los requisitos. Digo, ahí lo que normalmente nos topamos en la práctica que no contiene es el ID fiscal de quien emite. Normalmente no los contemplan. O el RFC, o el nombre sí, pero a veces el RFC hace falta de quien se expide aquí en México, ¿no? Del contribuyente, ¿no? Entonces, bueno, aquí les dejo esto, que nadie está obligado a lo imposible. Por ejemplo, nosotros podemos solicitar al extranjero el cambio. Imagínense un comprobante emitido en China y que nosotros necesitemos por un servicio prestado por internet, a lo mejor, que nosotros, o una empresa tan grande como, no sé, Amazon, ¿no? Que nosotros nos obsesionemos por estos requisitos fiscales con base a las 27116 y ellos si no lo cumplen, pues no están obligados a cumplirlo, ¿no? Ellos tienen la forma de emitir sus CFDIs, perdón, sus comprobantes, no CFDIs, eso es nada en México, sus comprobantes, y pues no estamos obligados no están obligados a emitirlos en los términos de la legislación mexicana, ¿no? Ahora, la regla 27123, CFDI en operaciones traslativas de dominio de bienes inmuebles celebrados ante notario público, también es una consulta habitual. Normalmente empresas o personas físicas, empresas que compran o personas físicas que enajenan o adquieren un inmueble. Como ese inmueble tiene que pasar por notario público forzosamente y para efectos fiscales la ley exige un CFDI para hacer su deducción. Como inmueble, ya sea construcciones, para poder deducir la inversión. Si es un terreno, un predio, pues para poder deducir el monto original de la inversión al momento de su venta posterior, ¿no? Ya sea de manera inmediata o a lo largo del tiempo, ¿no? Sin embargo, pues la ley exige que contemos con CFDI. En estos casos, obliga bueno, establece la facilidad al notario para poder incorporar en su factura de honorarios un complemento, ¿sí? Por cada inmueble enajenado. Y en ese complemento va el detalle del inmueble objeto de la operación, ¿no? Precio, características, no sé, número de cuenta predial, etcétera. En ese complemento va el detalle del inmueble y es el que le sirve al adquirente para comprobar para efectos fiscales que cuenta con un monto original de la inversión. Ahora bien, ¿cuándo no es necesario emitir este complemento? Bueno, en los casos de transmisión de propiedad de esos inmuebles, cuando el enajenante sea una persona moral. Obviamente, esta regla 27123, luego nosotros la conocemos como la regla para actos civiles, ¿no? De enajenación de inmuebles. ¿Por qué? Porque no se cuenta con una actividad empresarial donde, como parte de mis activos, yo esté obligado a emitir una factura en la venta. En las operaciones de carácter civil, que no tienen ni obligación de llevar contabilidad ni emitir facturas,
le trasladan esta obligación al notario mediante el complemento que les comento, ¿sí? Entonces, tratándose de transmisión de propiedad, ¿quién está obligado a emitir su propio CFDI? Pues toda persona moral, ¿sí? Ahora, también otra opción es cuando el contribuyente plasme por escrito, en escritura de compraventa, que él llevará a cabo la expedición del CFDI, ¿no? Por ejemplo, puede ser en los casos de un arrendamiento de una persona física bajo el régimen de arrendamiento, ¿no? Que si bien es cierto es un acto civil, él opta por emitir su CFDI por la enajenación de dicho inmueble, ¿no? O igual son las personas físicas que tributen en el capítulo 2 de actividad empresarial y el inmueble forma parte de su activo como persona física, ¿no? Hay otros supuestos, ¿no? Que igual y los podremos consultar directamente en la regla 27123, ¿no? Esta regla es muy importante porque a veces nos topamos con empresas que de la reforma, de la entrada en vigor de esta regla, no cuentan con los CFDI de adquisición de inmuebles, ¿no? Aquí hay que considerarlo, por favor. La regla 27124, expedición de comprobantes en operaciones con el público en general, ¿no? Aquí, bueno, ya lo que es el CFDI global, ¿no? Se debe emitir ya sea diario, semanal o mensual, ¿no? Semanal o mensual. Se debe relacionar los importes correspondientes a cada una de las operaciones realizadas. En este CFDI por sistema se debe de llevar a cabo. Se debe mencionar el número de folio o de operación de los comprobantes, de los tickets, ¿no? Por llamarla así, o comprobantes simplificados. Y obviamente el RFC genérico al público en general, que nacionales son XA, XX, etcétera, y extranjeros XE, XX, etcétera, ¿no? Estos son los RFC relacionados con el público en general. Igual, muchas veces nos hemos topado con CFDIs que no desglosan el IVA y el IEPS a cargo del contribuyente, ¿no? Aún y siendo comprobante de operaciones con el público en general, deberá contener desglosado estos impuestos, ¿no? Entonces, tengan cuidado con la estructura de su CFDI por operaciones con el público en general, CFDI que le llaman global, ¿no? La regla 27135, expedición de CFDI por pagos realizados. Igual esta regla ya es muy conocida, digo, es de uso práctico habitual, es el complemento de pago, ¿no? O sea, aquí nada más quisiera destacar que se debe emitir un complemento de pago por cada pago recibido, ¿sí? Esa es la regla general. O en un periodo de un mes se podrán relacionar todos los pagos recibidos en ese periodo de mes. Sin embargo, es un complemento por cada pago. Sin embargo, deberás señalar la fecha de pago de cada uno de ellos. Todo eso podrá ser contenido en un solo CFDI mediante complementos de pago para cada una de las operaciones, ¿sí? Eso también es perfectamente viable con base en la regla 27135, ¿no? Y bueno, y si por regla general el complemento de pago se debe emitir al momento de recibir el flujo, pues también la regla en cuestión, la 27135, establece 10 días naturales adicionales al cierre del mes para emitir el complemento de pago. Es decir, cerrado el mes, te otorga 10 días naturales para poder emitir el CFDI por complemento de pago. Digo, esto es normal por el volumen de pagos realizados en algún tipo de industria o de comercio, que a final de mes los sistemas hagan corte y puedan emitir, ya sea de manera individualizada o acumulado en un CFDI, los complementos de pago, ¿no? Igual, una regla también ya muy de uso común, ya no la sabemos, la 27138, la aceptación del receptor para cancelación CFDI, ¿no? Vía internet, el emisor del CFDI podrá solicitar la cancelación del comprobante, ¿no?
y al receptor vía buzón tributario le llegará la notificación y la solicitud de cancelación. Tiene 3 días hábiles, obviamente, a partir de la recepción de la solicitud para ya sea aceptar o negar la cancelación, ¿no? Si durante ese plazo de 3 días no realiza ninguna aceptación o negación, transcurre el 4º día hábil, el SAT considera que la aceptación procede. El contribuyente podrá cancelar si no obtiene una respuesta por parte del receptor, ¿no? Ahora, no todos los FDIs, las reglas 27139, no todos los FDIs son susceptibles de solicitud de cancelación, ¿no? Hay unos que por su naturaleza no es necesario dicha solicitud. Por ejemplo, CFDIs de hasta 5,000 pesos, digo, no es necesario esa solicitud. Uno podrá cancelarlos directamente. Perdón, los FDIs de nómina, igual sin solicitud de cancelación. Las notas de crédito, los egresos también. Los de traslado que comentábamos, digo, eso es nada más para mover mercancía. Retenciones e información de pagos, público en general, tampoco es necesario. Y bueno, y por cualquier monto, así lo establece la regla 27139, si no han pasado 3 días a partir de la emisión, ¿sí? Puede ser de 50 millones de pesos y si no han pasado 3 días hábiles siguientes a la emisión, podrá uno cancelarlos sin solicitar la cancelación al receptor, ¿no? Vía buzón tributario. Entonces, hay otros supuestos, digo, estos son los que más vemos en la práctica. Sigamos entonces. La regla 27143, opción para que el CFDI se establezca como método de pago en una sola exhibición. Digo, aquí, con las reformas del presente año, hemos observado que la ley, el Código Fiscal, te establece que se debe emitir un CFDI de complemento de pago por cada flujo realizado, en los términos que comentamos hace un momento, ¿no? Ya sea al pago o acumulados en el mes, ¿sí? Y bueno, y todo el mundo hubo una confusión a principios de año, decir, oye, pues ya tengo que timbrar todo con complemento de pago, aun y cuando sea en una sola exhibición. La gente ya estaba los contribuyentes, clientes estaban diciendo, oye, voy a emitir el pago en una sola exhibición y aunque sea en una sola exhibición, voy a emitir un complemento de pago por la misma cantidad, porque el SAT quiere monitorear, todo el flujo de efectivo. Bueno, esa es la intención de inicio. Sin embargo, ¿por qué? Porque controlas aquellos regímenes a base de flujo, controlas el IVA y otros supuestos, ¿no? Pero la regla 27143, que estuvo vigente en el 20 y vigente todavía en el 21, te establece que puedes emitir un CFDI aunque no se pague en ese momento o anterior a la emisión, con el método de pago de pago en una sola exhibición, ¿sí? ¿Sí? Siempre y cuando hay 2 condiciones: que el total del comprobante sea pagado a más tardar el día último del mes de la emisión del CFDI, es decir, yo lo emito el día primero como pago en una sola exhibición, aun y cuando no me lo hayan cubierto, pero tengo la obligación de cobrarlo a más tardar el día último del mes de la emisión, ¿no? Eso es sí o sí. Y señalen el CFDI como método de pago en una sola exhibición, el famoso PUE, y la forma de pago en que se pretende recibir el flujo. Es decir, si a mí el cliente me dijo que me lo iba a pagar con transferencia, bueno, consideraré como forma de pago la transferencia. Ahora aquí las variantes o las formalidades para que aplique esta regla son básicamente estas dos. Si la forma de pago al final no coincide, es decir, si a mí me dijeron que me iban a pagar por transferencia y me pagaron antes del cierre del mes y me pagaron con cheque nominativo, bueno, tendré que cancelar el CFDI original y reexpedirlo haciendo una sustitución del CFDI original, señalando como forma de pago la correcta. Es el paso que tengo que hacer simple y sencillamente. Ahora, ¿qué es lo malo aquí? Si no se paga al cierre de mes, que es uno de los requisitos fundamentales,
se paga el día primero del siguiente mes. Bueno, aquí ya no encuadro en la regla 27143. Tendré que cancelar el CFDI, sustituirlo por uno nuevo, que sea pago en parcialidades y emitir el complemento correspondiente, ¿no? Básicamente esas son las formalidades para tener esa facilidad en la emisión de comprobantes, ¿no? De no tener que emitir un complemento de pago cuando el flujo se da en su totalidad en el mismo mes, ¿no? ¿Sale? Perdón. La regla, esta es nueva, es la regla 27149, perdón. Esta regla es nueva. Es conciliación de quejas por facturación. Aquí, pues digo, siempre el cliente o algunos amigos nos han hablado y, oye, pues no me quiere emitir la factura. Oye, pues, perdón, oye, pues trae errores la factura y no me la quiere cambiar, ¿no? Entonces yo tengo problemas con la deducción o el acreditamiento del impuesto, del IVA, ¿no? Lo que siempre sugerimos al cliente, oye, déjalo por escrito, deja los correos como parte de tu contabilidad, en tu póliza, donde solicitas el cambio. Incluso hemos recomendado, hay un apartado de quejas en la página del SAT donde uno puede pues interponer su queja para que el contribuyente, si no nos resolvían nada, por lo menos que quedara la evidencia que acudí hasta el extremo, ¿no? Para solicitar el cambio y que ya no está en mí el que me entregue un comprobante correcto o no. Entonces, de esa manera, pues bajo el principio jurídico de que nadie está obligado a lo imposible, pues nosotros comentamos con el cliente que dejamos todo eso como evidencia, ¿no? En caso de que el contribuyente, el emisor del comprobante no accediera a la cancelación y sustitución, ¿no? Sin embargo, ahora con esta regla 27149, nueva regla, pues establece una opción de conciliación, de queja por facturación. Ahí sí tendríamos que atender la regla. ¿Por qué? Por lo mismo, para efectos de atender hasta la última instancia, cuando el emisor no quisiera reexpedirnos el comprobante, ¿no? O no quisiera emitir el comprobante, ¿no? Aquí, por esta regla, en la ficha de trámite 304 del Código Fiscal, conciliación de quejas por facturación, uno podrá solicitar a la autoridad fiscal, Hacienda, la intervención para que actúe como conciliadora y orientadora, ¿no? Entonces, ¿cuándo aplica esta ficha técnica? Prácticamente cuando no se ha expedido el CFDI correspondiente, cuando el CFDI carezca algún requisito o presenta algún error, le sea cancelado el CFDI de una operación existente sin motivo también, no reciba CFDI de pago correspondiente, complemento de pago, les emite un CFDI de nómina y no exista una relación laboral como tal, también se ha dado el caso. Se emite algún CFDI por concepto de ingreso, egreso, pago, en donde no exista una relación comercial, también se ha dado el caso. También se ha dado el caso, por ejemplo, que alguien por aprovechar un descuento en alguna tienda, a sabiendas de que tal empresa tiene un descuento preferencial o una tasa de descuento mayor a la del público en general, solicitan facturas a nombre de esa razón social o de ese RFC, aprovechando con ello los descuentos. Entonces, el contribuyente que dice, oye, pues yo no realicé esa compra, ese tipo de situaciones las podrá atender con base a la regla 27149, ¿no? O requieren la cancelación de una factura y el receptor no la acepte, ¿no? Sin razón aparente alguna, también se podrá acudir a la conciliación, ¿no? Tomemos en cuenta esto, ¿no? Ahora, este procedimiento de conciliación no genera derechos u obligaciones distintos a las establecidas en las disposiciones fiscales, ¿no? Es simple y sencillamente conciliatorio. Nuestra recomendación es sí acudir a ella,
¿sí? Para efectos de agotar hasta la última, si bien es cierto, no es instancia, pero hasta la última opción y demostrar con ello de que nosotros, pues, hicimos todo lo que hasta donde nos permitía la ley, ¿no? Entonces, y poder hacer nosotros deducible el gasto cuando ya no está de nuestro lado, ¿no? La corrección del CFDI. Ahora, la regla 27150, definición de público en general, ya tenemos una definición establecida en la resolución miscelánea, que es cualquier cuando se utilice el RFC genérico, eso es público general, XA, XX, etcétera, ¿no? También la regla 2751, fecha de expedición y entrega de CFDI y remuneraciones cubiertas a los trabajadores. También es una regla ya conocida por todos nosotros, que el CFDI se puede denominar, ya sea salarios o asimilables a salarios, se puede emitir antes de la realización del pago. Ese es un hecho, se puede emitir antes o al momento de pago. Incluso existe una tablita, como aquí se hace referencia, de que dependiendo del número de trabajadores o asimilados a salarios, te cuentas con días hábiles posteriores para la emisión del CFDI, ¿no? De 1 a 50 trabajadores, 3 días hábiles adicionales, hasta más de 500 trabajadores, 11 días adicionales, ¿no? Esto también es de uso común esta regla, ¿no? Ahora, la regla 2753, no expedición de constancia por concepto de viáticos. Igual, esta regla establece que si cuando se otorgan viáticos a los trabajadores o a los funcionarios, se debe emitir una constancia y comprobante fiscal que conste en los viáticos. Sin embargo, dice que si se contempla en el CFDI de nómina la información relativa a viáticos con relación atendiendo la guía del CFDI de nómina, pues se tendrá por cumplida esta obligación, ¿no? También hay que tomarla en cuenta, muy importante. La regla 2754, emisión del CFDI de retenciones e información de pagos. También esta regla es de uso común. Normalmente cuando la empresa paga dividendos y otro tipo de retenciones, ya sea IVA, algunos de ISR, la regla 2754 te establece la opción de emitir hasta el mes de enero del siguiente año todo lo ocurrido en el ejercicio inmediato anterior. Por ejemplo, perdón, yo decreto dividendos en abril, o en abril, donde celebro la Asamblea Ordinaria de Accionistas. Decreto de dividendos y tengo un compromiso de pago en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Digo, por ley tendría que emitir un CFDI por los dividendos decretados y pagados en cada uno de los meses. Sin embargo, esta regla me establece que en el mes de enero yo puedo agrupar dividendos pagados en el periodo de mayo a diciembre. Pum, agrupo todos y los timbro en un solo CFDI con este complemento correspondiente, ¿no? ¿Va? Entonces, es una facilidad de emitir un CFDI en el mes de enero del siguiente año. Emisión del CFDI por concepto de nómina de ejercicio fiscal 2020. También aquí digo, no sé el alcance que pueda tener con la autoridad esta regla. Hemos visto muchas cartas de invitación donde compara la autoridad de manera electrónica y mucho de ello basado en la fecha de pago de la nómina o de asimilable a salario, ya sea sueldos o asimilable a salario. Con la fecha de pago emite un comparativo, una compulsa entre lo declarado por el contribuyente y lo emitido vía timbre. Muchas veces salen diferencias procedentes o no. Sin embargo, la autoridad mediante esta regla 2757 establece de que por única ocasión, así lo establece, se podrán corregir todos estos movimientos cuando sí proceda, ¿no? Y se deberá emitir a más tardar el 28 de febrero del 2021 y se cancelen los comprobantes que sustituyan.
la fecha 28 de febrero de 2021, pues bueno, si bien es cierto, es después de cierre el ejercicio fiscal y antes de la declaración anual de las personas físicas, muchas veces estos errores son detectados en la declaración anual de la persona moral. Ya ven que en la declaración anual de la persona moral obtiene la información de la base de datos de CFDIs y la plasma en la declaración anual de la persona moral, pero ya estamos a marzo prácticamente. Entonces, la autoridad maneja como fecha límite febrero, sin embargo no hemos visto objeción por parte de la autoridad de que las correcciones en marzo sean un causal para no permitir la deducibilidad de la nómina, que es simple y sencillamente uno de los gastos más importantes de una empresa, ¿no? Entonces, estaría incurriendo en negar esa deducibilidad cuando realmente lo único que se busca es sustituir un CFDI previamente emitido, ¿no? Con errores, como tú quieras, pero ya se reconoció en su momento el pago de la nómina, ¿no? Es una sustitución únicamente, ¿no? Ok, ahora que el único requisito es que la fecha de pago que se refleje en este CFDI que sustituye al anterior sea la fecha en que realmente se realizó la erogación, ¿no? En este caso, si estamos a 21, tendría que ser alguno de los meses o días correspondiente al ejercicio 2020 cuando se pagó ese salario o ese asimilable a salario, ¿no? La regla 28121, facilidades para los contribuyentes personas físicas. Bueno, aquí prácticamente releva de enviar la contabilidad electrónica y la DIOT a las personas físicas con actividad empresarial, profesional y arrendamiento, siempre y cuando sus ingresos del ejercicio inmediato anterior no hubiesen excedido de 4 millones de pesos, ¿no? O que estimen en este ejercicio que no obtendrán en el presente esos 4 millones de pesos, ¿no? Aquí hay una facilidad expresa en resolución miscelánea para no presentar la contabilidad electrónica y no enviarla a DIO, ¿sí? 28121. Tómenla en cuenta ahí. Esta regla es muy importante. Esta regla es nueva. Debemos de tomar nuestras medidas con relación al tema, ¿no? 28123, certificación de existencia contable del pasivo y del valor correspondiente del mismo. Recordemos que para el 2021 existieron varios adecuaciones al Código Fiscal tendientes a fiscalizar al contribuyente, ¿no? Con una mayor dureza, ¿no? Por llamarle así. Entonces, en el 21 y ahora con la resolución miscelánea, te establece que los aumentos de capital, pero vía capitalización de pasivos, la ley, el código, exige una certificación de la operación de esa capitalización, solicitando la intervención de un CPR, de un contador público registrado, ¿sí? Como los CPRs, como los auditores, por llamarle así, ¿no? Pero ya, o sea, cualquier aumento de capital social en la empresa donde intervenga donde intervenga una capitalización de pasivos, se tendrá que seguir este procedimiento y tendrá que intervenir de igual manera un CPR, ¿no? A ver, y este es el procedimiento. Deberá contener, se emitirá por un contador público certificado y deberá contener al menos la siguiente información, ¿verdad? Esa certificación. Nombre y clave del RFC, el número de identificación y país, jurisdicción de residencia para efectos fiscales de la persona, entidad, figura jurídica con el que se generó la obligación de que deriva el pasivo. O sea, el pasivo que se pretende capitalizar, la autoridad, bueno, por conducto del contador público certificado o registrado, deberá investigar el origen de ese pasivo, ¿no? Y si era parte relacionada la persona que originó ese pasivo, ¿no? Que se pretende capitalizar. Documento de origen de la obligación de la que deriva el pasivo, es decir,
fecha de celebración de dicha obligación, la existencia y características de la obligación de dicho pasivo. Entonces, igual, debemos tener todo bien conciliado y con la documentación soporte. Operaciones con proveedores, manifestación de que llevó a cabo la verificación del control interno de la persona moral, mediante la cual es razonable concluir que los bienes efectivamente se adquirieron e integraron, o bien, en el caso de prestación de servicios, que estos efectivamente se recibieron por parte del contribuyente. Igual, le encargan al contador público revisar la materialidad de la operación que dio origen a dicho pasivo, ¿no? También muy importante eso. Indicar si el pasivo capitalizado cumple con las NIF. También vamos a validar el contador público como experto de la materia, contador público certificado o registrado, deberá validar si cumple con la NIF 9, 11 y 19, ¿sí? O su norma internacional que le sea aplicable, ¿no? Hasta las NIF. Documentación o estado de cuenta en el que se conste que efectivamente se entregaron los recursos objeto de obligación de pasivo. En caso de flujo, se deberá validar esta situación también. Y así nos vamos, ¿no? Tratándose de pasivos que deriven de títulos de crédito o instrumentos financieros, validen el cálculo del devengo del interés, por lo cual deberán incluir los cálculos de tal validación. Y así prácticamente lo que busca la autoridad, aquí les dejo las 17 fracciones. Lo que busca la autoridad con esto es validar que capitalizaciones de pasivos tengan certeza en su procedencia, ¿no? Que no sean pasivos por ahí medio truqueados o medio hechos ahí en el aire y que se capitalicen por alguna acta de asamblea, ¿no? Y que sean pasivos reales, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, todos estos pasivos capitalizados, pues obviamente nos van aumentando la cuca. Digo, pasivos como tales, ¿no? No pasivos, no capitalizaciones de utilidades y situaciones que no integran parte de la cuca, sino pasivos con proveedores, con acreedores, etcétera. Pasivos cedidos, asumidos por cuenta de otros. Debe tener toda la certeza de la existencia de dicho pasivo y de la obligación correspondiente, ¿no? Entonces, para eso, la autoridad ahora va a solicitar la certificación de este tipo de capitalizaciones, ¿no? Otra regla, digo, ahí si tienen alguna duda con relación a la capitalización de pasivos, háganos llegar sus comentarios. Es algo que ya está en vigor, que la verdad poca gente lo conoce y es una obligación que está como tal. Digo, no se establece en la regla 28123. En la regla 28123 se establece lo que debe de revisar el contador público registrado, ¿no? Certificado. Sin embargo, la obligación nace desde el cuarto párrafo del artículo 30 del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con esta nueva obligación, ¿sale? La regla 2842, opción para no presentar el anexo del dictamen de estados financieros del apartado de información sobre situación fiscal correspondiente a operaciones con partes relacionadas. Ok. También es una pregunta que hemos tenido por parte de los clientes contribuyentes, que para los efectos del CIPRED, el 32A del código, y el DICIF, que es el Declaración Informativa de Situación Fiscal, Información Fiscal, Situación Fiscal, perdón, el artículo 32H, te pide operaciones que reveles ahí operaciones con partes relacionadas, ya sea en nacionales o en el extranjero, ¿no? Entonces, te releva de dicha información en el dictamen o en el DICIF, siempre y cuando presente en tiempo y forma el anexo 9 de la DIN. Es decir, este anexo 9 contempla las operaciones con partes relacionadas, ya sea en el extranjero o nacionales. Aquí sí podrá
relacionar las operaciones con partes relacionadas nacionales, ¿sí? Solamente que dos cambios. Cuando el formulario del anexo 9 te solicita información sobre el domicilio y el ID fiscal, obviamente este formulario está hecho para extranjeros, pues bueno, tratándose de operaciones en territorio nacional, tendrás que considerar el nombre y el RFC de la parte relacionada nacional, ¿verdad? Cumpliendo con este anexo 9, pues ya no presentas la información correspondiente, ya sea en el CIPRED o en el DICIF, ¿no? Muy bien, es otra pregunta que hemos tenido ahí con los clientes, ¿no? Igual, la regla 12.1, el aviso para presentar dictamen por enajenación de acciones, igual no se emitiría un anexo 16B, que es podríamos decir, un CIPRED para enajenación de acciones. Entonces, bueno, mientras esto no salga publicado, se deberá seguir presentando en cuadernillo ante la autoridad competente con base a la ficha de trámite 95 del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Y se presenta dentro de los 45 días inmediatos siguientes, días hábiles, obviamente, en que se enajenen las acciones, ¿no? Importante también esto, tanto no salga ese CIPRED para enajenación de acciones, anexo 16B, pues continuará siendo en cuadernillo 45 días después de la enajenación de las acciones, ¿no? La regla 2.12.2, digo, con relación al dictamen fiscal CIPRED para el 20, pues la fecha se puede presentar a más tardar el 29 de julio del 2021, la regla general, en el mes de julio, ¿no? El 21 de julio. Sin embargo, para cumplir con esta regla de julio, un poco más amplio de lo establecido en ley, te dice que si tiene diferencias a cargo por pagar, estas deberán ser cubiertas antes del 15 de julio, ¿sí? De este año 2021, para poder acceder a la fecha límite del 29 de julio, ¿no? 15 días más prácticamente, ¿sí? Si no se ejerce de manera exacta la presente regla, algo muy importante, el dictamen que llega a presentarse se considera extemporáneo, ¿no? Con las repercusiones fiscales que ello conlleva, ¿no? ¿Vale? El artículo 32H del DICIF, la regla, perdón, 2.18.3, la anterior era la 2.19.3, establece que cuando una persona opta por presentar el DICIF, es decir, no se fue por el dictamen fiscal CIPRED, pudiendo optar por ello, sin embargo no lo hace, entonces de inmediato uno tendría que revisar los causales, son 5 causales del 32H para presentar el DICIF, que se presenta en conjunto con la declaración anual, ¿sí? O sea, cuando uno no opta por dictaminarse para efectos fiscales, pudiendo hacerlo en los términos del 32A, ¿no? Entonces, la autoridad dice, vas a presentar el DICIF en la declaración anual que se presentó ahora en marzo. Ya uno le pone la palomita o no, en automático te habilita un campo para subir el DICIF, que es prácticamente un dictamen fiscal, pero elaborado por el contribuyente, donde el responsable de lo que se plasma ahí, bueno, siempre es el contribuyente, pero ahí es elaborado por el propio contribuyente. No está el contador público externo, el dictaminador, quien firma ese DICIF, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice que en esta regla 2.18.3, los contribuyentes que estén obligados a presentar este DICIF, por ubicarse únicamente en el supuesto en que se refiere la fracción quinta del 32H, es decir, operaciones con residentes en el extranjero, no se presentará por un peso con residente en el extranjero. La regla 2.18.3 te establece que si es la única obligación, la fracción quinta, y si la operación en su conjunto, las operaciones en su conjunto con residentes en el extranjero no superan los 100 millones de pesos, pues no estás obligado a presentar el DICIF, ¿no? También es una pregunta muy habitual, recurrente por parte de los clientes, ¿no?
Y bueno, para terminar esto, las reglas, ¿no? 2.21 en lo general de la revelación de esquemas reportables, pues prácticamente establecen ciertos lineamientos con relación a los esquemas reportables, ¿no? Y en la mayoría de las reglas, no sé si de las 2.21.4 hasta las 2.21.28, prácticamente establecen la información que se presenta en la informativa de esquemas reportables por cada uno de los supuestos de las 14 fracciones del artículo 199, ¿no? Prácticamente te establece un listado de información que debes de considerar, ya sea anexar en PDF o información con la que debes de contar para llenar esa declaración informativa en el mini sitio de la página del SAT, ¿no? Aquí también es importante comentar que si les interesa mayor información con relación a la revelación de esquemas reportables, digo, podría ser objeto de alguna plática adicional, ¿no? Digo, esto nos llevaría igual unas 2-3 horas con relación a ese tema, ¿no? Y bueno, y por mi parte, eso es todo por el día de hoy. Abarcamos hasta esta parte de color naranja, quedando para una cuarta y última sesión. Digo, no nos va a agarrar, se los juro que no nos va a agarrar la resolución miscelánea del 2022, pero una última sesión, los impuestos a la renta, IVA, IEPS y demás. Con esto cerraríamos resolución miscelánea fiscal para el ejercicio 2021. Ya vendrán otros temas. Por ahí ya se está cocinando el tema de resolución de facilidades administrativas 2021 para los contribuyentes del sector primario y transporte. Y estamos ahí revisando otros temas de outsourcing, ¿verdad? Bueno, de mi parte, eso es todo. Quedamos a sus órdenes y cualquier duda, comentario, no duden en dejarla por aquí o mandar un correo. Déjenme les comparto, creo que no les puse, a ver, aquí vienen mis datos de contacto, jcalderon@rbs-mediocia.com.mx y y estén atentos a la parte final de la siguiente plática, ¿no? ¿Vale? Manden sus dudas, comentarios. Muchas gracias y estamos a sus órdenes. Que tengan buen día. Hasta luego.